No, puede no contestarle esa pregunta. Bueno, sí, dejémosle el puede chance. no contestar. Como pero a ver, lo mejor, escuchemos a los que saben, ¿sí? Paola Suban. ¿Cómo estás, Paola? Bienvenida. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Carlos? Qué gusto tal? verte. Un placer. Qué gusto verte acá con Hernán Brienza, Rulo de la Torre, charlando de este domingo de datos fantástico que nos ha... Gran panel. Muchas gracias. Gran panel. Y qué buena encuesta, ¿eh? Sí, qué interesante muy buena. los datos que ahora vamos a analizar, vamos a charlar un poquito. Te agradecemos mucho tu concepto. Decime una cosa, la primera es definitiva. ¿Usted tiene dólares en el colchón ahorrados? Dice el 72% dice que no, 72,1. El 19,9 dice que sí. 20, digamos. 20, sí, por eso, 72-20. Ahora decime, el 8% que dice que no sabe. ¿Cómo es esa historia? ¿De verdad no sabe o oculta? ¿Hay una tendencia a ocultar estas cosas? Siempre ¿Se asustan? Siempre hay un porcentaje que no quiere responder cuando se trata de decir cuál es su nivel de ingresos, cuánto gana, si tiene, si no tiene. ¿No? Esas son preguntas bastante difíciles de hacer. Sí. Por lo cual yo creo que un 90% nos haya contestado positivamente, digamos. Por alguna de las opciones, me parece que es un gran logro. Es una gran encuesta. De nuestra parte. Sí, una gran encuesta. Sin duda. Una gran encuesta. Lo charlábamos con Rulo. Ahora, salimos de los que no tienen dólares y de verdad no tienen dólares y vamos a ese 19,9 que acepta tener dólares. Respecto a su ahorro en dólares, ¿qué piensa hacer con ellos? 45,7% dice que va a seguir ahorrando. El 7,2%. Tenemos que apuntar a una cuestión, me parece significativa. Un 20% nos dijo que tiene ahorros en dólares. Así es. Ahora, de ese 20%, hay que considerar que hay aproximadamente un 6% que es clase alta. Sí. Y el resto son personas que pueden estar ahorrando de $50, $200, ¿no? Que tienen un ahorro acotado, digamos. No estamos hablando de ahorros de grandes volúmenes, me parece. Ajá. Claro, es importante eso. Y en este caso, en esto quiero decir, ese ahorrista es un ahorrista que está ubicado en una clase media alta o una clase alta, ¿sí? Pero digamos, dentro de ese grupo también están los que usan los dólares para sobrevivir, ¿no? Hay casi un 10% que dice que los usa para llegar a fin de mes. Tal cual. Me parece un dato súper significativo ese, porque, claramente hay gente que tenía o tiene cierta capacidad de ahorro, pero la está utilizando para llegar a fin de mes. Es decir, esos ahorros en algún momento se le van a terminar y este porcentaje de personas que pueden ahorrar se va a achicar por lo menos en un 10%. Y después hay porcentajes chicos de ese 20% que o lo guardan para las vacaciones o lo utilizan en hacerle la ortodoncia a los hijos o en algún gusto, pero me parece muy importante el porcentaje que, primero, que dice que los va a seguir ahorrando, que no los va a gastar. Casi 46%. Casi el 46% contra un 12% que está de acuerdo con utilizarlos para el blanqueo en el banco gracias a las nuevas medidas económicas. Es decir, de ese 20% que puede ahorrar, solo un 12% está dispuesto a aprovechar de alguna manera las medidas económicas del blanqueo del gobierno nacional. Que es un 2% del total. Claro.
Exactamente. Nada más que un 2% del total, claro. Tremendo, tremendo. Sí, sí. Ahí, Digo, ahí también hay un nivel de acuerdo ideológico, digamos, ¿no? Se puede leer algún tipo de acuerdo ideológico de banca al gobierno, diría. Y fíjate que es un acuerdo bastante acotado, ¿no? Sí, sí, claro. De solo el 2% del total, la verdad es que es un acuerdo bastante acotado. Yo diría, más que acuerdo, me parece que falta de confianza en la medida. Sí. Sobre todo porque es una medida que no está establecida por ley. No, claro. Y que siempre está la sospecha de que existe el riesgo de que más tarde o más temprano ese blanqueo, porque acá estamos hablando de blanquear dinero que no está declarado, ¿sí? De dinero Sí. que se recibió en operaciones fuera del mercado formal. Que me parece a mí, y esto imposible saberlo con una encuesta, hay que hacer otro tipo de estudios de investigación con mayor profundidad, me da la sensación a mí de que ese 2% que está dispuesto a blanquear dinero no es el pequeño ahorrista de 200, 300, claro. 500 dólares. No, claro. ¿No? Es un ahorrista de un nivel o un volumen de ahorros muy superior. Claro. De ese 6% que vos decías que es de clase alta o de ingresos importantes, ahorro importante. Exactamente. O de los Pero 20, además, fíjate recordemos, decía de 6 son grandes ahorristas, Sí, el claro. 20 y el 14 es mediano grande, digamos, más. Fíjate que además, si solo el 2% del total, o en este caso vamos a circunscribirlo entre Sí. quienes sí tienen ahorros, solo el 12% de los que tienen ahorros están dispuestos a blanquear el dinero con la medida del gobierno, y es bastante menos incluso de la base de votantes del oficialismo. Sí, No. sí, bastante menos. No, Sí. ni que hablar. Es decir, que hay una falta de confianza en el plan económico, en el funcionamiento de la economía y en el blanqueo en particular. Lo que te da un cierto nivel, digo, parecido a la base de votantes que tiene el gobierno, es la pregunta que dice, cuando los... a ver, la frase en realidad dice, cuando los ministros de mi ley traigan su dólar del exterior voy a gastar los míos. Y cuando se le pregunta qué nivel de acuerdo hay con esa frase, el 45% dice que está en desacuerdo y el 41% dice que está de acuerdo. Digo, eso marca más o menos... Al revés. Perdón, el 45% está de acuerdo y el Sí. 41% está en No. desacuerdo, digo, ¿no? Eso marca de alguna manera el nivel de acuerdo con el gobierno también, ¿no? Sí, está bastante cercano. Yo creo que depende de cómo indaguemos en la opinión pública, vamos a encontrar que el gobierno nacional tiene un piso bastante alto de un 30%, 33% aproximadamente, de acuerdos, vamos a llamarlo, a ponerlo en esos Correcto. términos, y un 45% como techo, Uh-huh. ¿no? Sí. Y me refiero a que depende de cómo lo indaguemos, porque lo hemos preguntado a lo largo de este año y pico que tiene el presidente, e incluso antes en el gobierno. Lo hemos preguntado prácticamente desde todos los ángulos posibles o los que se nos han ocurrido. Desde la cercanía o lejanía con el rol que debe cumplir el Estado, desde la cercanía o lejanía con las cosas que dice, con la discursividad, con la narrativa del presidente, desde la cercanía o lejanía con las medidas que ha tomado, concretas. Por eso digo, hay un piso de un 30 y un techo de un 45 que depende del tema, va teniendo mayores acuerdos dentro de esa franja. Uh-huh. Y bueno, eso parece bastante acertado en ese 30 y pico % que vos decías,
en el acuerdo y el desacuerdo que manifiestan frente a lo último, la frase que dice: lo último que se me ocurre es gastar los dólares porque Milei y su gobierno me lo piden. Es decir, casi el 57,8, casi el 60% dice que está de acuerdo con esa frase. ¿Qué es lo que diría yo? Digo, yo tengo $3 ni... Un poco capciosa, ¿no? Claro. Justamente para ir acotando más hacia lo ideológico cuál era la posición de la mayoría de la ciudadanía, ¿no? Sí, porque eso se hace muy evidente en ese 60%. Vuelvo a decir lo que diría yo. Ese 36% que está en desacuerdo es la base sobre la que se apoya el gobierno nacional. Y el que se acerca al 30 que decías que es el piso. Pero sin embargo, perdóname. Sí. No, dale. No, digo ahí me parece que en ese piso lo que se nota no solo cuando nos acercamos al 30, digo, no solo es el acuerdo con el gobierno, sino la confianza. Es decir, diga lo que diga el gobierno, está bien. Si hoy dice es blanco, y si mañana dice es negro, también estoy de acuerdo porque... Claro. Digamos, claro, porque no sabemos, sin duda es mucho más gente de la que dice tener dólares, ¿no? El 36% con el 20%, claro. Sí. Pero, a ver, en este domingo de datos maravillosos... Además, el libertarianismo se ha vuelto muy dogmático, ¿no? Un poco lo que decían recién. No importa qué haga, no importa qué diga, no importa qué medida lleve adelante, van a estar de acuerdo igual. Claro. Que es como esa frase, es al revés de la frase esa: no sé de qué se está hablando, pero me opongo, digamos. Claro, entonces, no sé de qué se está hablando, pero apoyo. Pero estoy de acuerdo. Mientras sea en contra de los otros, estamos bien. Ahora, en este domingo de datos fantástico que nos regalaron en junio, con un esfuerzo, debo decirlo, un esfuerzo extra, que fue medir el efecto el efecto Cristina, de alguna manera, ¿no? Esa corrida a las apuradas que yo destaqué en mi último trabajo, en mi último análisis político del viernes pasado. Pero en este domingo de datos hay una cosa que a mí me interesa mucho más que los dólares, mucho más que aparece con claridad esta cuestión de por qué no se va a votar, ¿no? La pregunta es: ¿qué factores podrían motivarlo a ir a votar? ¿Qué factores podrían motivarlo a ir a votar, ¿no? En un pueblo aparentemente desmotivado para votar, ¿qué factores podrían motivarlo? Sí. Bueno, esa pregunta y el desarrollo de lo que intentamos buscar con eso tiene que ver con una preocupación con el crecimiento de la abstención electoral, que es como el último mojón de participación ciudadana, ¿no? Ajá. Si no vamos a votar, bueno, hay una... Claramente, y esto lo venimos remarcando, sobre todo desde la ciencia política, desde hace por lo menos 15, 16 años, ¿no? Casi desde el 2008 que se habla de este tema, no solamente en la Argentina, sino a nivel mundial. Esta apatía con la política que se ha terminado convirtiendo en un enojo con la política. Claro. Y ese enojo con la política se termina traduciendo en falta de participación política. Y estamos viendo que hay una tendencia creciente en la abstención electoral. Miren, desde el 83 esta parte ha crecido la abstención, hay que decirlo. Es una tendencia que viene sostenida. En el 83, si mal no recuerdo, hubo una participación de arriba del 75%. Algún oyente me podrá corregir si no es así, pero anda por esos números. Y hoy estamos en uno de los periodos en los que, por lo menos en estas últimas 5 elecciones,
se ha profundizado más esa tendencia. Yo creo que, y me estoy arriesgando a tirar un número que quizás me complique si me escuchan en unos meses, pero me parece que tenemos un techo de participación electoral en este momento que ronda el 65, 67%, Upa. y capaz que me quedo corta. Nos interesaba justamente indagar un poco en qué era lo que estaba pasando ahí, porque esta falta de participación electoral no solamente tiene un peligro institucional, sino que genera un montón de efectos como en efecto dominó, ¿no? Sí. Una baja participación electoral genera menos legitimidad en el gobierno, que finalmente termina triunfando en unas elecciones. Claro. Y esa menor legitimidad, bueno, genera mucha mayor debilidad y mucha menor gobernabilidad de ese eventual gobierno. Entonces, eso genera un montón de efectos, a mi criterio, muy preocupantes para, si queremos sostener el sistema democrático. Sí, acá un oyente me acota, más del 85% votó en 1983. Bueno, ahí está. Tenemos Tenía mal el dato. 20% menos es lo que estás estimando. Como techo. Como techo, sí. Bueno, yo les recomiendo muy enfáticamente que escuchen, hay en el informe, en el último domingo de datos, hay 2 links a Sí. 2 análisis de Facundo Cruz y de Dolores Gandulfo, que son 2 especialistas en sistemas electorales, Ajá. que hacen un análisis muy rico de participación electoral e incluso de antecedentes. Yo tenía mal el dato porque se lo escuché justamente a Facundo Cruz. Ajá, sí. Y lo cité mal, pero es el 85%, no el 75%. Está bien la corrección. Paula, te hago una pregunta porque hiciste mención al tema del riesgo de deslegitimidad de un gobierno con esta baja participación. ¿No te da la sensación de que en realidad lo que se está buscando no es la deslegitimidad, sino que la baja participación sea una situación consensuada? En definitiva, Totalmente. Muchos te pueden decir, bueno, en Europa tampoco son tan altos los niveles de participación y nadie por eso piensa que un gobierno no es legítimo. ¿Qué conclusión sacas de eso? La mayoría de los países de Europa tienen voto voluntario, no obligatorio. Sí. Entonces, bueno, nosotros una baja participación electoral tiene otro significado, ¿no? En la legitimidad. sí. Más que en la legitimidad, en la gobernabilidad que pueda tener. Ahora, después, Paula. Y en una legitimidad más simbólica que formal, porque si el sistema funciona correctamente y las elecciones son limpias y transparentes, bueno, la verdad es que al sistema le da bastante lo mismo que va a ser el 50% que va a ser el 70%, pero no le da lo mismo al ciudadano que es gobernado por un presidente que fue votado por el 50% de los ciudadanos, Claro. ¿no? Como pasó, por ejemplo, en El Salvador. El Salvador votó el 47% de la ciudadanía, Uh-huh. y ese es el motivo por el cual Bukele obtiene más del 80% de los votos. Claro. Ahora, ¿es legítimo? Y si el sistema funcionó transparentemente, sí. Ahora, simbólicamente no sé qué tan legítimo puede ser. Ahora, Paola, Hernán te saluda. Esa falta de legitimidad en las urnas puede suplirse con lecturas mediáticas y con concentración política, es decir, con una mayor concentración en las decisiones y mayor respuesta represiva. Con lo cual,
ahí estaríamos supliendo de alguna manera esa falta de legitimidad en lo que vos decís respecto de la gobernabilidad, ¿no? Yo puedo cambiar votos por centralización y represión y ser igual de tener la misma gobernabilidad. No, tenés vos me vas a decir que es eficaz, democracia no, pero... Es eficaz, pero no es democrático. No, bueno, por eso, pero el problema era la gobernabilidad, ¿no? Digamos, una dictadura puede ser tener una alta gobernabilidad, más allá de no tener tanta legitimidad, y sobre todo si mantiene ese piso de 35% de apoyo explícito, ¿no? Bueno, deberíamos hacer una diferencia entre el concepto de gobernabilidad y el concepto de gobernanza, en todo caso. El concepto de gobernabilidad lleva implícito un marco democrático. En la medida en que se degrade el sistema de partidos, se degrada el sistema electoral, se degrada la participación ciudadana, se degrade el sistema de medios, que es afecto al oficialismo, claro, se degraden las instituciones. Bueno, sí, a ver, un peligro también para la gobernabilidad, si lo ponemos en esos términos, es una oposición debilitada, fragmentada, claro, que no tiene representación, sí, porque entonces deja de alguna manera el camino libre a ese oficialismo que tiene posibilidad y capacidad para hacer y deshacer lo que quiera. Entonces me parece que es muy importante que desde el lugar que cada uno esté, trabajemos para fortalecer cada vez más esas instituciones, ¿no? Los partidos políticos, la justicia, el sistema de medios, etcétera. Que me quedaría toda la tarde debatiendo esto, porque me parece que además, no, en serio lo digo, sí, claro, me parece que además que es muy importante. Vos sabés que hemos perdido la capacidad de estar charlando, esto porque es una mesa de café, ¿viste? Nos juntamos los muchachos y te invitamos a vos, pero los argentinos hemos perdido esa costumbre de charlar sobre estas cosas, la legitimidad de un gobierno, ¿no? Una cosa, digo, un gobierno puede ser legal y no ser legítimo, ¿no? Un gobierno puede pedirle a la oposición que le confiera gobernabilidad, cuando en realidad la gobernabilidad es una responsabilidad absoluta del gobierno. Digo, temas que se nos pasan de largo atrás de otras cosas que nos invitan. Quería cerrar esta charla que hemos tenido, agradeciéndote profundamente, en serio, que charles con nosotros esta tarde, agradeciéndoles a vos y a Gustavo ese domingo de datos que los esperamos. Yo por lo menos, ustedes saben que lo espero, y un dato para la clase política en general. El 43,7% de las personas consultadas sobre qué factores podían motivarla a ir a votar, el 43,7% dice sentir que mi voto puede generar un cambio. Eso es tremendo. Eso es tremendo. Gracias, Paola, gracias de verdad, de corazón. Te mando un cariño muy grande. Y a ustedes un abrazo grande y un lujo poder charlar un ratito con este panel. Para nosotros el lujo, de verdad que para nosotros. Gracias, un cariño. En serio, tendríamos que charlar.